Presentamos Lecciones y Enseñanzas de la Biblia con el pastor Luis Fernando Manrique desde Oakland, California. ¡Qué alegría saludarte! Que Dios escuche y responda tus oraciones cuando pases por tribulación. La lección para hoy titula ¿Qué hacer en medio de la aflicción? El capítulo 10 del libro de Daniel presenta las circunstancias que rodean al profeta en ocasión de su cuarta gran profecía. Esta profecía está registrada en los capítulos 11 y 12 y predicen una guerra entre los poderes del bien y del mal. Muestra que detrás de la cortina de la realidad visible de las guerras entre los imperios humanos se desarrolla realmente un conflicto cósmico y espiritual que está en el mundo de lo invisible. Afortunadamente, el resultado de esta guerra cósmica termina con la destrucción del enemigo de Dios. Esto fue decidido en la cruz del Calvario, donde Jesús dio un golpe mortal a los poderes de las tinieblas y se consolidó como el líder y gobernador del mundo y del universo entero. Quiero compartir en esta lección por lo menos 4 enseñanzas básicas. Número 1, hablaremos del momento de la aflicción del profeta Daniel. Número 2, el motivo de la aflicción del profeta. Número 3, cuán importante es ayunar durante la aflicción. Y número 4, cuán importante es orar durante la aflicción. Entremos en el punto número 1. El momento de la aflicción del profeta Daniel. Y para ello tenemos que comenzar a leer Daniel el capítulo 10. Dice el versículo 1: En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Aquí comienza el capítulo diciéndonos que el tiempo de la última visión se da en el tercer año de Ciro, que corresponde al año 536-535 a.C. Evidentemente, Daniel estaba llegando al final de su vida. Para esta época estaba entre los 88 y 90 años. Recordemos que él llega a Babilonia cuando tenía unos 18 años, pero para este instante se estaban cumpliendo los 70 años de cautiverio de la nación judía en Babilonia, tal como había sido profetizado por Jeremías y está registrado en el libro que lleva su nombre, el capítulo 25, versículo 11 al 13, de que esta deportación a Babilonia o que el cautiverio en Babilonia duraría 70 años. Entonces allí se levanta el rey Ciro, rey de Persia, y promulga un edicto para que los judíos puedan regresar a su tierra y reconstruir a Jerusalén. Así que ahora Daniel recibe esta visión con todas estas circunstancias, en este momento, en este tiempo exacto. Y estamos listos para entonces tocar la segunda enseñanza de esta lección, el motivo de la aflicción del profeta Daniel. Continuemos entonces con la lectura de Daniel el capítulo 10. Versículo 1 y versículo 2. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Es bueno que notemos 2 cosas de lo que acabamos de leer. Número 1, que en esta oportunidad Daniel sí entiende la visión, a diferencia de la visión de Daniel 8, que él no entendía. Recordarán ustedes que Daniel el capítulo 8, el versículo 27 dice: Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Bueno, posteriormente le fue aclarado todo en Daniel el capítulo 9. Pero aquí, en esta visión de Daniel 10, dice el mismo profeta: yo entendí la visión, tuve inteligencia en la visión. Pero ahora, la segunda parte que quiero destacar de lo que acabamos de leer es que Daniel está afligido por espacio de 3 semanas y no explica exactamente las razones de su aflicción. Sin embargo, los eventos que estaban ocurriendo entre los judíos allí en Jerusalén, reconstruyendo la ciudad y el templo, pueden ofrecernos una pista. Bajo el liderazgo de Zorobabel,
ellos comenzaron la reconstrucción del templo. Y poco después de que el altar estuvo en su lugar y comenzaron los sacrificios, los samaritanos les ofrecieron su ayuda, pero los judíos la rechazaron. Y la razón era que los samaritanos se habían involucrado con prácticas idolátricas. Ellos estaban adorando dioses falsos. Y ahora, para evitar que el pueblo se mezclara y volviera a cometer los mismos pecados por los cuales fueron deportados a Babilonia durante 70 años, entonces los judíos tomaron la decisión de no aceptar la ayuda de los samaritanos. Y esto generó hostilidad y rechazo entre las dos naciones, hasta los tiempos de Cristo. Y aquí ustedes recordarán que en época de Jesús, judíos y samaritanos se odiaban. Y aquí está la razón. Miren que así lo registra la Biblia. Eso está en Esdras, el capítulo 4, el versículo 1 al 5. Escucha con atención. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que habían vuelto de la cautividad edificaban un templo a Jehová, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los jefes de la familia y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros la casa de nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó Ciro, rey de Persia. Entonces la gente del país intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no siguieran edificando. Sobornaron además contra ellos algunos consejeros para frustrar sus propósitos durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Hasta aquí la lectura. Noten ustedes cómo los que habían salido de la cautividad por orden de Ciro fueron a reconstruir el templo y a Jerusalén. Pero noten la oposición que se ejerció en la construcción, al punto de que se levantaron calumnias sobre el trabajo que los judíos realizaban y se las hicieron llegar a Ciro. Y aquí es donde podemos entender la aflicción de Daniel, porque Daniel ocupaba una alta posición en el gobierno persa. Así que cuando los comentarios llegan a Ciro, pues inmediatamente Daniel se da cuenta de lo que está sucediendo en Jerusalén. Y por lo tanto entra en aflicción, preocupado que ahora por esos informes equivocados, erróneos, calumniosos, el rey tomara decisiones contra el pueblo judío e impidiera la construcción del templo y la reconstrucción de la ciudad. Así que aquí el profeta Daniel comienza a ayunar y a orar, preocupado por lo que le pudiera pasar a los miembros de su pueblo. Quisiera hacer una aplicación para la vida en este momento. Cuando las personas que amamos sufren, esto nos duele. Y posiblemente la única salida que tenemos en ese instante es orar a Dios. Quizás están pasando por una terrible enfermedad y ni los médicos pueden hacer nada. Solo nos queda ayunar y orar, clamar a Dios como lo hizo Daniel. Yo vivo en los Estados Unidos, un país en donde muchas personas trabajan en condición de ilegalidad. Constantemente recibo pedidos de oración porque personas en esta condición tienen familiares enfermos en otros países, en sus países de origen, lo cual les causa congoja, les causa dolor. Pero ellos saben que si salen de este país a ver a sus familiares enfermos o que tienen dificultad, muy posiblemente nunca podrán volver a los Estados Unidos y poder generar los recursos suficientes para ayudar a su familia en sus países. Constantemente tengo que estar visitando y consolando a personas que han perdido a su padre, a su madre, a hermanos, y que ni siquiera han podido viajar al sepelio. Estas experiencias nos dejan entender la aflicción que experimentó Daniel, quien, preocupado por sus compatriotas que se encontraban a 1,600 kilómetros de distancia, solo encontraba una salida: buscar a Dios en ayuno y oración. A continuación vamos a entrar a la tercera enseñanza de esta lección. Ayunar es importante durante la aflicción. Como lo citamos anteriormente, para este momento Daniel tenía cerca de 90 años, era un anciano, pero registra en el capítulo 10, en el versículo 3, que él ayuna y dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con perfume, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí
Aquí él no estaba pensando en sí mismo. Él estaba pensando en su pueblo. Él estaba pensando en los desafíos que su pueblo tenía que enfrentar, la oposición que estaba enfrentando. Tenía temor de que la reconstrucción se paralizara. Persistió en la oración y durante 3 semanas completas estuvo allí orando, esperando una respuesta de Dios. Cuán importante es que en medio de la aflicción ayunemos y esperemos, porque debemos estar seguros que Dios va a contestar. Y la cuarta y última enseñanza de esta lección es que el orar es importante durante la aflicción. Cuando oramos y clamamos a Dios, reconocemos que no estamos solos, que Él nos va a ayudar, que Él nos soporta en medio de la aflicción, que Él nos carga en sus brazos para llevarnos adelante y en victoria. Debemos saber que Jesús pelea de nuestro lado contra Satanás. Una de las cosas que he aprendido en la vida es que cuando quiero saber de algo, le pregunto a los expertos en la materia. Si quiero saber de mecánica, algo que le está sucediendo a mi vehículo, pues le pregunto a una persona experimentada. Si quiero conocer de finanzas, de igual manera lo hago. Y si queremos saber sobre oración, tenemos que preguntarles a los campeones de oración de la Biblia. Y aquí tenemos uno, el profeta Daniel. Un hombre que es un modelo para nosotros. Y por lo menos 3 lecciones importantes nos enseña Daniel en esta hora. Número 1, debemos orar incluso cuando nuestras peticiones no sean respondidas de inmediato. Daniel duró orando 3 semanas. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, un versículo de los más cortos de la Biblia, pero que todos debiéramos aprender. Solo 3 palabras. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Esto nos lo enseña Daniel. Lo segundo que Daniel nos enseña en la oración es que debemos orar por los demás. A esto se le denomina oración intercesora. No hay nada más maravilloso sentir y experimentar que al orar por otros Dios obra milagros extraordinarios en la vida de estas personas. Fue así como Jesús lo enseñó. Él oró por sus discípulos. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tú oras por las personas a las que amas, pero también oras por tus enemigos, pides bendición por aquellos que te persiguen, que te ultrajan. Recordemos además que en Job 42:10 se registra que Dios le quitó su aflicción cuando él comenzó a orar por sus amigos. ¡Qué promesa tan extraordinaria! La oración intercesora hace cosas increíbles. Y la tercera cosa que quiero decirle o compartir con ustedes de la oración de Daniel es que la oración mueve el brazo de la omnipotencia de Dios. Dios actúa cuando clamamos a Él. Dios es tan respetuoso que no quiere obligarte a recibir sus bendiciones y sus misericordias. Pero si tú las pides, Él está dispuesto a dártelas en abundancia. Así que debemos orar siempre por cualquier dificultad. ¿Y saben qué es lo interesante? Que Dios le respondió a Daniel. Miren lo que dice Daniel, el capítulo 10, el versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Noten ustedes, desde el primer momento de esas 3 semanas, las oraciones de Daniel fueron escuchadas, pero solo Dios se manifestó 3 semanas después. Quizás, si no se hubiera manifestado Dios en ese momento, Daniel hubiera seguido orando por más tiempo, por más semanas. Queridos, cuán importante es la oración en nuestra vida. Cuán importante es que oremos por aquellos que pasan dificultad. Quiero que entendamos que nuestra lucha, nuestra guerra, es una guerra espiritual. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por esa razón debemos pedir y clamar a Dios, porque tenemos una lucha férrea, una guerra que solo es posible ganarla tomados del brazo poderoso de Dios y confiando en su poder. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero en la próxima lección. Dios te acompañe.